Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras de Asemina? Qué alegría que se pudieron conectar un ratito. Acá tenemos a don Vidal que siempre nos ayuda con temas tan importantes y de actualidad. Así que sin mucho preámbulo, don Vidal, ¿cómo le va? Hola Jorge, hola amigos, amigas, es un gusto saludarlos. Espero que todos se encuentren muy bien en estos momentos críticos que el mundo enfrenta, no solamente saliendo de la pandemia, sino con las noticias del conflicto que hay en Europa y del cual he sido convocado por Asemina para que conversemos un poco del impacto que esto puede traer en la economía local costarricense y particularmente en el bolsillo de cada uno de nosotros. Listo, muchas gracias, don Vidal. Entonces, arrancamos con lo que nos tiene el día de hoy. Muchísimas gracias. Voy a empezar a compartirles una presentación que he preparado para ustedes sobre el conflicto y el impacto que podríamos tener en la economía. Déjenme empezar contándoles que el conflicto vino a exacerbar lo que ya la pandemia nos estaba heredando, particularmente problemas en las cadenas de suministro, la bendita crisis de los contenedores, pero que finalmente terminan en pasarnos la factura a través de una mayor inflación. Y esto se vio, como les digo, motivado aún más con la temática que estamos observando en el conflicto de Rusia y Ucrania. Muy brevemente, porque se ha conversado muchísimo acerca de esta temática y no es de geopolítica, sino de economía la conversación del día de hoy, pero evidentemente el problema económico que vamos a analizar tiene un sustento geopolítico y militar. Rusia ha estado reclamando, por decirlo de alguna manera, el territorio ucraniano en la medida en que Ucrania perteneció a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hacia el final de los 80 se vio resquebrajada esta unión. Firmaron un pacto en donde Ucrania, que se quedaba con varias centrales nucleares, no atacaría a Rusia. Y lo cierto del caso es que una buena parte también de la frontera rusa ucraniana es habitada por población rusa, incluyendo también la parte de Crimea, que en el 2014 fue anexada por Rusia. En los 90, después de la segregación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hubo un gobierno en Ucrania que era pro-europeo, pero a Rusia no le interesaba tener una frontera directamente europea a su lado, sobre todo por lo que podría representar esto, la presencia de la organización militar del Tratado del Atlántico Norte y que podría generar un riesgo militar para Rusia. De tal manera que Rusia promovió un gobierno prorruso y en ese interín fue cuando en el 2014 capturan la península de Crimea. Pero toda la zona del Donbass, que era una zona fronteriza con Rusia sumamente industrializada, ha sido regularmente habitada por rusos y de ahí el más reciente, la más reciente invocación de parte del presidente Putin de que la operación militar que están haciendo no es una guerra, sino que es un tema de paz, precisamente para defender a los rusos o los prorrusos que están en la zona. Bueno, y a partir de ahí, toda la historia que ya conocemos reciente, aunque algunos historiadores mencionan también el hecho de que por la zona de Kiev, en la capital de Ucrania, realmente fue la zona donde nació por la Edad Media la ciudadanía rusa o el sentimiento ruso o la nación rusa. De tal forma que vean ustedes que las condiciones vienen desde hace muchísimo tiempo atrás. Esto, por supuesto, desde la perspectiva militar y humanitaria, es un drama tremendo por los desplazados, por las personas que están falleciendo, lamentablemente. Pero como les decía, hoy tenemos que conversar acerca de la situación económica. En este mapa, que es el más actualizado que hemos localizado, se nota ya cuáles son las áreas que dentro de Ucrania están siendo controladas por las tropas rusas y cada vez están más cerca de la capital, Kiev, que se encuentra acá donde les estoy monitoreando. Ucrania es una sociedad que depende no solamente de
la producción industrial, sino que de la agricultura. Y aquí les traigo algunos datos adicionales comparativamente entre ambos países y algunos datos de Costa Rica para que veamos cómo nos podemos comparar. El Producto Interno Bruto de Rusia alcanza los 1.702 millones de dólares. Es la sexta economía del mundo. La primera es Estados Unidos con cerca de 24.000 millones. Vean la diferencia en cuanto a los tamaños. Ucrania tiene 155 billones, es la cuarta economía del mundo. Y Costa Rica es mucho más pequeña. Nosotros tenemos cerca de 62 billones de Producto Interno Bruto. Mientras el producto per cápita en Rusia es de 26.500 dólares, en Ucrania es de 12.400 y nosotros tenemos un poquitito más de Ucrania, menos que Rusia, 19.700 el Producto Interno Bruto per cápita de Costa Rica. Viendo un poco las desigualdades, la nación de estas tres que estoy comparando más desigual, lamentablemente somos nosotros, Costa Rica. Tenemos un coeficiente de Gini de 48, entre más hacia arriba, más desigual es la economía. La menos desigual es Ucrania con 26.1 en el coeficiente de Gini y luego está Rusia 37.5%. Exportan ambas productos agrícolas, pero como ya sabemos, producen también energía, gas y petróleo y es lo que realmente podría estar impactando aún más lo que ya les mencionaba de la cadena de suministros que había sido afectada ahora en una zona de guerra con mucho más razón. Esta cadena de suministros originalmente había tenido una crisis de contenedores y esto se está exacerbando. Vean ustedes cómo en esta gráfica que les traigo vemos el precio del níquel y del palladium, dos productos que se han incrementado mucho desde la invasión de Rusia a Ucrania, que fue hace unos días atrás, y ven ustedes cómo los precios de estos productos se han venido incrementando. Esto es efectivamente uno de los temas importantes que podríamos estar observando. En el caso de Latinoamérica, hay una dependencia muy importante de algunos países. Por ejemplo, República Dominicana, en cuanto a la visualización del impacto que tiene de productos que traen de República Dominicana, en donde, perdón, de Ucrania, en donde aquí podemos estar hablando de fertilizantes, de papel, de bombas de agua al vacío, de acero, de barcos, por supuesto también, semillas de girasol y aceite de girasol, titania, trigo, muchos productos vienen desde Ucrania, pero la zona de Latinoamérica más afectada sería República Dominicana, incluyendo el turismo que viene mucho de Rusia también. Luego Brasil estaría siendo afectado, Perú, y vean ustedes en el caso de Costa Rica, nosotros dependemos mucho del acero de ellos, del hierro de ellos. Ya las autoridades costarricenses están planteando la posibilidad de que ante el cierre de las importaciones desde Ucrania de estos productos, podamos conseguirlos en Brasil o aquí cerca en Latinoamérica. Pero vean que somos uno de los países que por el tema de importaciones de Ucrania más estaríamos siendo afectados. En el caso de trigo, que evidentemente tendrían afectaciones, Rusia es el principal proveedor mundial con el 18.4% de la producción, seguido de los Estados Unidos con el 15.7% y Canadá con 13.5%. Esto tendría un impacto también muy importante en muchos productos que se utilizan para el consumo humano, pero también para el consumo animal. Al haber ruptura en estas cadenas, tendríamos dificultades en el procesamiento, no solamente de fertilizantes, como lo acabamos de ver, sino de alimentos para que coman algunos animales, de tal forma que se prevén impactos en lo que son carne de aves, de cerdo, de vaca, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Aquí tendríamos implicaciones también importantes, todo lo que sería el pan, los trigos y una serie de platos que se cocinan a partir precisamente del trigo, serían importantes, espaguetis, por ejemplo. Y por supuesto,
que todo esto estaría impactando en uno de los detalles más importantes que tenemos en la economía, que es la inflación. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, tienen como meta una inflación del 2%, pero en esta semana estamos esperando un dato de inflación que probablemente lo ponga muy cerca del 8%. Y si la presión inflacionaria de alimentos y de energía sigue pegando, pues probablemente estaríamos viendo inflaciones en los Estados Unidos cercanas al 10%. Vean ustedes cómo en los últimos días la línea punteada de arriba que se ha desprendido es precisamente la energía, que ha crecido de manera importante ante el estallido inusual del precio del gas y del precio del petróleo. Esta imagen corresponde al Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. ¿Y por qué se las pongo? Bueno, porque en medio de la crisis sanitaria, la Reserva Federal venía inyectando grandes cantidades de dinero y al sobrar el dinero, decirlo de esta manera, su precio bajó, o sea, la tasa de interés. Pero a partir de los problemas inflacionarios que vimos al cierre del año 2021, la Reserva Federal ha cambiado un poco el tono de su discurso. Ahora, a mediados de marzo, tienen una reunión y estamos esperando el primer aumento de tasas de interés para combatir a la inflación pre-conflicto bélico. Pero el conflicto bélico no solamente exacerba la inflación, sino que aquí trae un detalle también adicional que la Reserva Federal debe velar. Y es que la reducción en los pronósticos de crecimiento que se prevé para el mundo debido al conflicto podría impactar a la economía de los Estados Unidos reduciendo el pronóstico de crecimiento, pero impactando el empleo. Y ahí es donde la Reserva Federal puede cambiar un poco su tono de los meses de diciembre, enero y febrero recientes. ¿Por qué? Porque luchar contra la inflación significa aumentar las tasas de interés y aumentar las tasas de interés significa ponerle un freno a la economía, tanto en el consumo de las familias, que ven más caro acceder a créditos para consumo, como los empresarios, que también ven más caro el acceso a créditos para la producción. Siendo así, va a tener que pensar muy bien cuándo hace los aumentos de tasas de interés y de qué cuantía los podría hacer. Entonces, el conflicto militar está haciendo pensar a las autoridades fiscales y monetarias del mundo si el combate con la inflación, que se iba a hacer a través del arma de aumento de tasas de interés, se va a utilizar de la forma como originalmente se había pensado o vamos a tener que dejar algún armamento ahí guardado. Vean ustedes cuál ha sido el impacto que tenemos recientemente en los mercados. Este es el S&P 500. Después de que habíamos arrancado el año con niveles realmente importantes, nos hemos caído desde volúmenes cercanos a los 4.750 puntos, esto es el S&P, a niveles de 4.267 el día de hoy. El petróleo incrementándose desde niveles de cierre del año 2021 entre 70 y 80, pasando a 119.45. Y esta es una cotización de un ventanazo que tomé esta mañana, pero durante la sesión llegó a tocar hasta $130 el barril de petróleo. Evidentemente, un aumento en el barril de petróleo incrementa la inflación generalizada por los encadenamientos que esta energía significa para el resto de las industrias. Cuando hay miedo, la gente se refugia. En el caso particular del mundo, uno de los indicadores de refugio es el oro. Y vean ustedes de igual manera cómo se ha disparado la onza de oro que estuvo al inicio del año por los $1,800 a casi $2,000. De hecho, tocó $2,000 en algún momento de la sesión y se ha recortado a 1986. Este es un indicador de que la gente tiene temor de que escale el conflicto militar y que las complicaciones económicas sean aún mayores a las que estamos viendo. Otro de los indicadores interesantes que existe y que refleja miedo y prudencia de parte de los inversionistas es el bono del gobierno de los Estados Unidos o bono del Tesoro a un plazo de 10 años. Fíjense que a inicios del año, con los anuncios de la Reserva Federal que ya mencionaba, de que íbamos a incrementar las tasas de interés, el mercado trata de adelantarse
y empezó a pedirle al bono del Tesoro de 10 años que subiera por lo menos hasta un 2%, situación que tuvimos en febrero pasado. Y veníamos básicamente de un 1,25 de rentabilidad en agosto del año anterior a pasar a un 2%. Esto en sintonía con el tema de la lucha contra la inflación que se generó por COVID-19, crisis de contenedores, cadenas de suministro. Pero cambió el mundo con el tema del estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque la gente prefiere un activo financiero de gran calidad, como lo es el bono del gobierno de los Estados Unidos, y lo compra, lo demanda, aunque le paguen menos. No le importa tanto ya el interés, lo que quiere es tener un refugio, como lo es el bono del Tesoro. Y vean entonces cómo la rentabilidad que estuvo en 2% se cae ahora a 1,75. Esto es señal precisamente de temor, señal de miedo. No importa que me paguen menos, yo lo que quiero es que mi plata quede relativamente bien custodiada. Y esto trae implicaciones para el resto del mundo. Y voy metiendo cosas de Costa Rica. El hecho de que la gente quiera refugiarse en bonos de calidad, como los de Estados Unidos o los de Europa, particularmente los alemanes o los japoneses, significa que dejan botado el mercado latinoamericano, el mercado emergente. Salen, venden sus bonos de estas zonas, incluyendo Costa Rica, para ir a comprar un bono con mayor calidad, con menor riesgo. Pero salir a vender los bonos de Costa Rica significa que estoy dispuesto a recibir menos plata por ellos, lo que quiero es venderlos, y entonces baja el precio del bono. En los mercados financieros hay una regla y es que si baja el bono es porque la rentabilidad que me están ofreciendo es mayor. O sea, para quedarme en Latinoamérica y en Costa Rica me tienen que dar más rentabilidad. Y ahí va uno de los primeros impactos que podemos tener en nuestro país, el incremento en las tasas de interés, el incremento en la rentabilidad que el gobierno va a tener que ofrecer por su deuda, tanto interna, pero sobre todo en la internacional. Para este año, el gobierno tenía pensado salir a los mercados internacionales a buscar la colocación de un nuevo eurobono. Todo parece indicar que no es el mejor momento para hacerlo, aunque Chile hace unos días hizo una exitosa colocación y lo hizo también República Dominicana. ¿Y esto por qué? Bueno, porque también se está dando un conflicto en el oriente de Europa, en donde todos esos países vecinos de Ucrania, de Bielorrusia y de Rusia prefieren entonces no invertir ahí, en esos lugares donde hay un conflicto militar importante. Entonces, los dineros que se estaban invirtiendo en esa zona están favoreciendo a Latinoamérica. Y Latinoamérica se podría ver beneficiada también del incremento en las materias primas, porque vendemos productos cárnicos, minerales y energía, como gas y petróleo. Bolivia se podría haber beneficiado por la venta de gas. Pero Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador por la venta de petróleo, Argentina y Brasil por la venta de trigo, de soja, de semillas de girasol, de carne, etcétera. Entonces vean que Latinoamérica está como ante dos aguas. Una, que por un lado es la financiera, que nos indica que es mejor ir a refugiar recursos a nivel global en los Estados Unidos y en Europa, y la otra que puede tener un desempeño económico interesante en la medida que los precios de la energía y de los alimentos sigan al alza. Uno de los temores que en economía existe es que nos metamos en un problema de estanflación. ¿Qué es estanflación? Bueno, es un periodo de inflación muy alta, pero con crecimiento muy bajo. Cuando el crecimiento está muy fuerte, empuja hacia arriba la inflación. Pero en este caso no es así, porque el crecimiento se reduciría ante el conflicto, ante el cierre de fronteras, ante la restricción de importaciones y de exportaciones y ante las sanciones que se le puedan implementar a Rusia. Entonces, en los próximos días, la OCDE, de donde Costa Rica, ustedes saben, ya es miembro, estará actualizando sus pronósticos de crecimiento. Probablemente vienen a la baja.
Y ahí el impacto que también podríamos tener en Costa Rica, porque Costa Rica depende mucho del dinamismo internacional, particularmente el de los Estados Unidos y el de Centroamérica. El tema de la estanflación sería entonces periodos de alto nivel de inflación con bajo crecimiento o incluso en procesos de recesión, de caída de la economía. Pero muchos países también podrían estarse beneficiando de un concepto que ha venido creciendo y que se acuña al final de la crisis sanitaria. Nearshoring. ¿Qué significa esto? Que países como los Estados Unidos se dieron cuenta de que no era buen negocio tener a sus socios comerciales muy lejos, allá por Asia, porque se generaron problemas de suministro y se generaron problemas de contenedores, como mencionamos hace un momento atrás. De tal manera que están motivando a que sus proveedores se encuentren cerca de su frontera. Nearshoring. Y Costa Rica ha tomado alguna ventaja con relación a eso desde el 2020, en donde las zonas francas, particularmente las dedicadas a servicios y a productos médicos, han venido creciendo. En el 2020, a pesar de las circunstancias, hemos tenido un año de exportaciones al alza y el año pasado, 2021, rompiendo récord en cuanto a crecimiento de exportaciones con un incremento cercano al 20%, pero particularmente las exportaciones que se han visto favorecidas han sido las de zonas francas y las de productos médicos, como les decía. Entonces, Costa Rica podría tomar de alguna manera alguna ventaja con relación a esto. Caso muy diferente sería el turismo y particularmente el concepto que hemos venido acuñando de nómadas digitales, porque por un lado la gente lo pensaría dos veces para viajar ante el conflicto, ante la necesidad de un ahorro, pero por otro lado también se dice que muchos de los turistas que iban a tomar hacia Europa ahora podrían tomar hacia Latinoamérica en vista de que hay riesgos importantes en aquella zona. Bien, ¿qué podríamos empezar a decir de manera importante para nuestro país con relación a todo este conflicto? Lo primero que estamos esperando es un aumento de tasas de interés de manera importante. Esto afectaría el financiamiento del gobierno, pero también nos va a estar afectando a las familias en el consumo y a los empresarios en cuanto a echar a andar sus proyectos de inversión ante el aumento de las tasas de interés que se prevé. Esto tendría un aumento en el costo de tomar deuda, ya no solamente para el gobierno, como lo explicaba hace un momento atrás, sino que también para las familias, para los empresarios, será más difícil tomar deuda y eso evidentemente trae hacia abajo el pronóstico de crecimiento de nuestro país, que había mejorado bastante en el 2021 y habían, por lo menos al inicio del año, algunas previsiones interesantes para el 2022 y 2023. Veamos. Hace más o menos un año, a principios del 2021, se pensaba que Costa Rica podía crecer un 2,5%. En abril nos aumentaron el pronóstico a 2,9%, luego en julio a 3,9%, en octubre a 5,4%, pero bueno, terminamos creciendo un 7,6% el año pasado. Una muy buena recuperación después de habernos caído 4,1% en la crisis del 2020, la crisis sanitaria. Se esperaba para el 2022 y para el 2023 un crecimiento cercano al 4%. Por un lado, podríamos tener vientos a favor, como el nearshoring, pero por otro lado, toda la situación del conflicto bélico haría que los pronósticos de crecimiento global se reduzcan de alguna manera y esto afecte el dinamismo de la economía costarricense con las consecuencias colaterales. Me refiero a una reducción de la captación de impuestos por parte del gobierno, a un aumento en el costo de la deuda del gobierno, entonces dificultades del gobierno para poder echar hacia adelante algunos de los proyectos en medio de la condición de que tenemos un nuevo gobierno a partir del 8 de mayo próximo. Situación entonces que revierte una particularidad con relación a este tema. No todos los sectores se han venido recuperando de la misma manera. Vean cómo manufacturas y construcción privada crecieron bastante bien con datos a febrero, pero todavía administración pública, construcción pública y turismo
no han recuperado los niveles que vimos antes de la pandemia, razón por la cual entonces estaríamos esperando una afectación también para estos sectores, aunque para toda la economía de manera general. Evidentemente, mucho de este impacto va a depender de si sigue escalando o no este conflicto al momento en el que les estamos dejando este material grabado. En Europa hay en este momento negociaciones entre los equipos de Rusia y Ucrania con el fin de lograr algún acuerdo. Pero si no se logran, la escalada podría ser todavía mayor y el impacto en la economía también mayor. Y bueno, no puedo dejar de hacer alguna referencia a la cosecha propia de situaciones que tenemos internamente en nuestro país. Y uno de ellos es precisamente la resolución en segunda ronda de la persona que va a estar sentada en la silla presidencial. Ya del 6 de febrero tuvimos una primera resolución, un primer avance, y es que quedó conformada una asamblea legislativa en principio, y digo en principio porque ustedes saben que luego esto se cambia, con menos fracciones que las que teníamos hace 4 años. Hace 4 años empezamos con 8 fracciones y claro, el fraccionamiento de las fracciones hizo que termináramos como con 12. Bueno, estamos arrancando con 6, 2 de las cuales, la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, juntan los 29 votos para mayorías simples y con 9 votos adicionales, digamos los del Partido Progreso Social Demócrata del señor Chávez, juntan los 38 votos de mayoría calificada. Así que desde hace muchísimos años no vemos que poquitas fuerzas, en este caso son 3, logran hacer mayoría y mayoría absoluta para sacar adelante algunos de los proyectos. Claro, la dinámica de la Asamblea Legislativa dependerá de quién termine en la silla presidencial. Una de las cosas interesantes que tiene este arranque de gobierno es que en Asamblea Legislativa, ustedes saben que el año legislativo está separado en 2 grandes partes. El año ordinario o el periodo ordinario, cuyos temas los ponen ahí los diputados, y el extraordinario que lo pone el Ejecutivo. Bueno, en esta oportunidad arranca el Ejecutivo poniendo la agenda, lo que le puede dar una determinada ventaja. Sin embargo, no sabemos cuánto es la fuerza que tiene cada uno de los 2 partidos en la lista. Me refiero, ciertamente Liberación tiene 18 diputados y el señor Chávez tiene 9, pero no sabemos quiénes más eventualmente podrían estarle acompañando. Definitivamente para el 3 de abril tendremos los costarricenses la cita para definir quién termina en la silla presidencial. Por lo pronto, las encuestas advierten de que hay una ventaja del señor Chávez sobre el señor Figueres de cerca de un 10%. Para los mercados internacionales, les cuento, el sprint final ha sido, voy a decirlo de esta manera, potable. ¿Por qué potable? Bueno, porque otros países en Latinoamérica llegan al balotaje o a la segunda ronda en un pleito entre la extrema derecha y la extrema izquierda, como es el caso, por ejemplo, de Chile, como es el caso reciente de Perú o como se advierte en el caso de Colombia. En el caso de Costa Rica, los 2 candidatos quedaron más o menos ahí en el centro. Los boletines internacionales indican que confían que ambos sigan impulsando las reformas que el país requiere y que continúen también con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de tal manera que no debería generar mayor situación problemática la resolución de cualquiera de los 2 candidatos de cara a los mercados internacionales. Otros sectores y otros análisis se podrían estar haciendo sobre el enfoque que cada uno de ellos tienen, pero aquí les estoy mencionando la situación meramente internacional. Voy resumiéndoles que hemos prometido más o menos unos 25, 30 minutos de conversación con ustedes. ¿Qué tendríamos en la parte local? Bueno, primero tendríamos un deterioro importantísimo en la confianza de los mercados internacionales. Esto impactaría la inversión que pueda venir al país, el turismo y su recuperación, y podría exacerbar de alguna manera la situación comercial de nuestro país en la medida en que se recorten los pronósticos de crecimiento globales. Tendremos un impacto muy importante en el precio de las materias primas, particularmente alimentos y energía,
que a nosotros también nos afectará de manera importante. Tendremos que sacar cada vez más dólares para poder comprar nuestras cosas y entonces, si no logramos traer los dólares por inversión extranjera directa, por exportaciones y por turismo, tendríamos ahí una presión en el tipo de cambio. El aumento en el precio de las materias primas implicaría una inflación, que ya sabemos es el impuesto más ingrato que hay, porque afecta más a las clases menos protegidas que a las clases más altas. De todas maneras, este grupo de personas gastan más de sus ingresos en alimentos y en energía que lo que pueden hacer los grupos más privilegiados. Entonces el impacto sería mucho mayor. Ya dijimos que tendríamos también un incremento en las tasas de interés, situación que nos estaría afectando a todos en cuanto a crédito se refiere. Quienes tengan la posibilidad de ahorrar, más bien se verían beneficiados con el aumento de estas tasas de interés. Tipo de cambio con una presión al alza, como mencionábamos hace un momento, y probablemente una reducción en los pronósticos de crecimiento, lo que nos estaría afectando en la reducción del desempleo. Terminamos el año anterior cerca de un 13%, todavía muy por encima del desempleo que teníamos antes de la crisis sanitaria, que estaba cerca del 12.3%, sí, mucho menos que el desempleo que llegamos a tener a mitad del 2020, en medio de la pandemia, que llegó a estar en el 24.4%, pero aún siguen existiendo una gran cantidad de costarricenses que no encuentran empleo y este panorama no invita a que haya una mejora al respecto en ese sentido. Y por lo tanto, de ahí a tratar de luchar con una pobreza que sigue demostrando que Costa Rica debe todavía en eso ajustes importantes por la desigualdad que hay en el país y que va a ser uno de los temas importantes que deba enfrentar el gobierno de la República. De mi parte, esto es lo que les quería contar. Voy a dejar de proyectar aquí y don Jorge, como siempre, es un placer para mí poderles acompañar. Queríamos de manera muy puntual y que nos regalaran estos minutitos para hacer un análisis. Probablemente, don Jorge, queden temas en el tapete esperando a ver cómo se resuelven las elecciones, pero podríamos hacer un enlace cuando ustedes gusten después de estos eventos o cerca de la mitad del año y volvernos a poner al día, si le parece. Claro que sí, don Vidal, muchísimas gracias por regalarnos toda esta información tan importante para todos y para todas, que aunque lo vemos al otro lado del mundo, a veces se nos hace lejano, pero ya nos está afectando, ya vemos las consecuencias de todo esto que está pasando. Muchísimas gracias de nuevo, don Vidal, por acompañarnos este ratito y a todos los demás compañeros, muchísimas gracias. Espero que esta información le haya sido útil para tomar decisiones y para saber qué es lo que está pasando en el mundo y qué afecta o qué podemos esperar en nosotros trabajando por acá y en Asemina también. Don Vidal, muchísimas gracias y a todos los compañeros y compañeras, buenas tardes y nos vemos pronto. Chao, chao. Muchas gracias, cuídense mucho, hasta luego.